Arianis, por si no me conoces, y si me conoces, pues hola. Hoy les traigo un video que también están esperando muchísimo después que vieron ese video de la decoración de mi comedor, que si no lo has visto, te voy a dejar aquí la pantallita para que vayas a verlo y vea que con poquito dinero se pueden poner cosas hermosísimas. Así que les debía el video de mi cocina con cosas, ya ustedes saben, reciclando que ya tenía en casa. Así que espero que lo disfruten, que les gusten, lo compartan con sus amigas, con sus hermanas, con sus tías, con sus primas, con todo el mundo. Si eres nuevo, no sigues viendo este video sin suscribirte ahí de abajo, activar la campanita de notificaciones para que sigas viendo más videos de esta servidora. Y sin más nada que decir, comenzamos. Y aquí voy a empezar a mostrarle cómo tengo mi cocina, o sea, sin nada puesto. Quiero mostrarle el estilo que es. Como pueden ver, mi cocina es totalmente blanca y con detalles en negro. Mi cocina no es tan grande. Se ve grande porque mi apartamento es abierto, pero cuando miras exactamente no lo es. Tengo todo en un solo lugar. Les quiero mostrar estas cortinas que tengo acá. Estas cortinas las estuve comprando hace unos meses bien largos en la tienda de La Segunda. Las vi y me gustó y las tenía ahí, y miren cómo me pudieron servir para esta decoración de otoño. También tengo este letrerito que está aquí arriba, que también lo compré en la tienda de La Segunda como por $2, y me encantó el detalle que le da a mi cocina. Mi cocina está compuesta, como pueden ver, así, y también tengo un desayunador o una isleta aquí en el centro, donde la utilizamos mucho para comer algo rápido. Así que vamos a comenzar con este video de cómo voy a decorar mi cocina con cositas que ya tengo en la casa. Así que vamos a comenzar. Y voy a comenzar decorando este espacio de aquí, que es parte de mi meseta. Es, creo que, una de las partes más pequeñas. Y ahí voy a estar colocando unos contenedores que compré en la tienda de La Segunda ya hace unos cuantos meses, que son estos por aquí. Miren qué hermosos están. Compré 3 en diferentes tamaños. Me gustaron porque le puedo sacar muchísimo partido. Al ser blancos, me va a permitir jugar con ellos en varias temporadas del año. Y también me van a ayudar a, si en un momento dado los quiero cambiar de color, también son un material y un estilo que los puedo utilizar para eso. Así que aquí voy a estar colocando estos 3. Creo que tienen creo que lucen solo, no necesitan muchas cosas o estar rodeado de más todavía. Así que me gustó cómo quedan estos por acá, y ahí fue nuestro primer paso de la decoración. Ahora voy a estar decorando esta área de aquí de mi fregadero, o el área donde lavo los platos, y no voy a poner muchas cosas. Esta es la única ventana que tengo que tenga que ver con mi cocina, y voy a estar colocando este adorno que lo hice yo misma con mis manitos, de un punky que compré en el Dollar Tree. Y esto también habrán visto los videos que he subido de cómo hice estos punky, porque hice 2. Así que este en el tono azulito se lo voy a poner acá para que rompa un poquito el tanto blanco que tengo en la cocina. Así que lo voy a poner aquí. Me gusta porque se ve delicado y se ve bien sencillo. Y al ladito acá le voy a estar poniendo este arreglito que tengo por acá, que está compuesto por florecitas del Dollar Tree, que la he mostrado anteriormente, y algunas que compré en Hobby Lobby en oferta. También esta jarra que me encanta, que es muy estilo farmhouse, pero la puedes utilizar en el verano, en el spring y cualquier época que quieras utilizarla. Esta estaba a unos $13, casi 14, no, 13, sí, $13.99, $14, pero pasé por la tienda y le encontré un 50% más otro descuento que tenía por ahí, y le quise agregar este detalle de esta cinta en búfalo para que vaya acorde un poquito de armonía con la cortina y todo el concepto que tengo en el apartamento. Así que voy a estar colocando este arreglito por acá, porque es la parte donde me permite hacerlo, porque ya mis gabinetes son muy bajitos y no me va a permitir en el resto de lo que me queda de cocina. Así que vamos a movernos al otro extremo de mi meseta, que es esta esquinita aquí. Ya esta es la meseta que me queda en este tramo. Ustedes ven que hay un poquito honda, pero no quiero cargarla mucho la cocina, y voy a estar colocando
esta canastica con Punky. Esta canastica la compré creo que el año pasado para mi decoración de Spring, creo que fue para Easter, fue que estuve comprando esta canastica. Lo que hice simplemente fue agregarle otra vez nuevamente detallitos con la cintica del concepto que estoy decorando. Le puse estas cositas que son del Dollar Tree también, que tenía ahí de cuando hice un arreglo de orquídeas, y les puse estos punkis que tenía ya también del año pasado, son del Dollar Tree, y estos también, y los pinté un poquito de azul para que hicieran contraste con el que tengo en la ventana. Así que esto lo voy a estar poniendo aquí en este fondito, y como para que no se vea tan solitario, le voy a estar agregando el punky que tuvo muchos piropos que hice también del Dollar Tree. Si no has visto este video, te lo voy a dejar aquí arriba en una pestañita para que vayas a verlo cómo lo hice, lo fácil y económico que es. Aquí solamente gasté $1 haciendo esto, no, $2 entre el punky y este paquetico de letras que fue con la que hice los dos. Así que vamos a decir que gastamos $2 porque pintura ya tenía en casa. Así que voy a estar colocando este punky por acá. Lo voy a estar colocando de esta manera. Voy a colocar el punky acá, y esto lo voy a estar colocando delante para que se pueda ver un poquito la parte de atrás que el adorno que tengo. Ahora en este extremo de aquí voy a estar poniendo mi contenedor donde pongo mis utensilios. Esto lo compré hace ya un buen tiempo en Burlington, y esto me costó en ese momento $5.99, pero es algo que ya lo tenía en mi cocina. Siempre lo tengo con estas cucharas en madera que me gusta mucho el detalle que da. Creo que se ve como muy clásico y muy bonito. Si no tienes cuchara de estas, chicas, les cuento que el Dollar Tree tiene muchísimas de todas las formas de estas cucharas, así que por $1 puedes aliarte, pero también se ven económicas. Esta la compré hace un tiempo también en Marshall, que vino un paquetico creo que por algunos $5, o sea que no es algo tan costoso, y me gusta el detalle que da. Voy a estar poniendo esta aquí al ladito de mi estufa, y le voy a agregar este cuadrito que dice Farm o Farm Sweet Farm, que ya lo tenía hace mucho tiempo, que lo había visto en el Dollar Tree y lo tenía, así que este lo voy a poner en aquel extremo de allí para darle un poquito de personalidad. Miren aquí donde lo voy a poner acá como para que dar un poquito de equilibrio, no sé, como con los colores. Y ahora vamos a decorar nuestro otro lado de la meseta. Bueno, de este lado pueden ver que tengo este hornito que a mí me encanta y no puedo vivir sin él, porque me encanta mucho para los recalentados de las comidas. Así que nunca salgo de él. Y lo que voy a estar poniendo aquí simplemente va a ser mi juego de cuchillos, que viene en esta base en madera que me gusta mucho. Se ve muy elegante y se ve muy bonito. Y no voy a poner nada que tenga que ver con decoración de ese lado. Voy a dejarlo todo así plain porque no quiero cargar mucho mi cocina. Ahora, chicas, para mi estufa voy a estar colocando esta toallita también con el concepto búfalo, que me gusta mucho realmente. Les debo confesar que me gusta mucho este estilo. Me enamoré de él desde el año pasado cuando vi todas las decoraciones que habían y me enamoré muchísimo, y por eso cuando veía cositas de esa como que la compraba con la intención de algún día utilizarla. Así que voy a estar colocando esta toallita en mi estufa. Solamente voy a estar colocando una sola, y ahora les voy a poner a mi estufa un accesorio estrella del cual quiero y les voy a hablar en otro video más detallado sobre él. Y voy a estar colocando este tope de cover a mi estufa. Esto está hecho en madera. Miren el mensaje que le puse, se ve bien de cocina. Y lo voy a estar ubicando aquí en mi estufa, en la parte superior. Miren qué hermoso está. Lo hice en blanco porque estos covers que se realizan a las estufas preferiblemente se hacen que vayan en combinación con el color de tus mesetas. Señores, esto a mí me ha encantado, y he entrado en el nuevo mercado o la nueva odisea de que voy a comenzar a crear de estos cover de tope de estufas
para la venta. Así que chicas, si a ustedes les gusta y quisieran alguno como este, simplemente vayan a mi Instagram, Arianis Gil TV, escríbanme un mensajito de que les interesa y ahí ya coordinamos color, terminado, mensaje y cómo hacértelo llegar hasta donde estés. Así que yo espero que esto les guste, pero en otro video les voy a hablar más detallado sobre esta pieza. Ya que tengo esta pieza que encuentro que le da un toque hermoso a mi cocina, voy a poner este veloncito. Miren qué lindo está, es como cremita con esta tapita así en madera, que creo que va acorde con todo. Esto lo compré en Burlington por $8.99 y lo voy a estar colocando en la parte de arriba. Entonces aquí estoy poniendo un velón como modo de accesorio encima de mi cover de mi estufa y le voy a estar agregando este punky por acá. Como de este lado no tengo nada, lo voy a poner en ese extremo así en cremita, también es del Dollar Tree. Y chicas, esta pieza a mí me encanta cómo luce y quiero que ustedes también tengan piezas de mi nueva colección que voy a hacer de accesorios para el hogar, y esta es una de las piezas que voy a estar teniendo en venta. Así que si a ustedes les interesa, nuevamente váyanse a mi Instagram, Arianis Gil TV, y escríbanme en mensaje qué color les gusta, qué mensaje quieren, qué color la quieren y cómo nos comunicamos para hacértela llegar. Así que chicas, ya ustedes saben, vayan por ahí corriendo para que estén de eucalipto, que me fascina, y quise poner solamente esa pieza para que sea algo simple, sencillo y que no me cargue mucho porque la utilizamos bastante. Para lo que es mi desayunador o la isleta que tengo en el medio de mi cocina, voy a estar colocando este jarrón en cristal con esta ramita verde de... Bueno chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video sobre mi cocina para decoración de otoño. Que se animen a decorar las suyas, aunque ya queda poquitico tiempo, pero buscas esas cositas que tienes en la casa que puedes reusar, reciclar y solamente con un detallito colocarla y se vean espectaculares. Recordarte que me sigas en mis redes sociales, principalmente en Instagram como Arianis Gil TV, que por ahí voy a estar haciendo unos sorteos muy pronto y quiero que tú seas parte de mis ganadoras por seguirme aquí en mi canal de YouTube. También, otra vez, si eres nuevo y llegaste hasta el final de este video, vete al botoncito rojo, suscríbete, que prometo tenerte mejor contenido. O dime ahí debajo qué quieres ver de mí y yo voy a tratar de complacerte. Recuérdense que por ahí viene ya diciembre, la temporada de la elegancia en nuestras casas, y yo voy a ser parte de tu aliada para que también puedas decorar bueno, bonito y barato. Así, mis hermosas, besos para todos. Se despide Arianis Gil, una servidora, y será hasta otro próximo video. Chao, chao.